Los hechos noticiosos de mayor relevancia en 50 años de vida de Panamericana. Desde el 17 de julio de 1972, ocasión en la que Panamericana sale al aire e ingresa en los corazones bolivianos, se han dado muchos sucesos noticiosos y que son considerados históricos. Por ello, hemos preparado un breve resumen de los sucesos más destacados que marcaron el mundo de las noticias y que fueron parte de la cobertura de Panamericana. Las dictaduras militares. La historia dio cuenta que desde la década de los 60 el país vivió regímenes dictatoriales sombríos y, por ejemplo, en 1971 llega a través de un golpe de Estado contra Juan José Torres el primer gobierno de Hugo Banzer Suárez, que aplacó las iniciativas que surgían con la Asamblea Popular. Ese gobierno tuvo un apoyo inicial del Movimiento Nacionalista Revolucionario y Falange Socialista Boliviana. Y si bien ese gobierno de Banzer gobernó hasta 1978, hubo intentos esporádicos sin éxito de ingresar a la vida democrática, aunque hubo otros regímenes dictatoriales como de Alberto Natusch Busch, que derrocó a Walter Guevara Arce en 1979. También se dio la dictadura que se instaura un 17 de julio de 1980 con Luis García Meza a la cabeza, en contra de la primera mujer presidenta, Lidia Gayler Tejada, justo en el 8º aniversario de Panamericana. Lidia Gayler tenía la visión de restituir plenamente la democracia y entregar la presidencia a quien salga electo en el proceso electoral del 29 de junio de 1980, que no culminó por el golpe de García Meza. La exmandataria narró pasajes dolorosos de los hechos alrededor de su renuncia, redactada por otros, pero firmada y leída por ella misma. Mis ministros presos, los paramilitares en la calle, la central obrera tomada, los medios de comunicación exactamente igual, acallados, toda una situación anormal. Y aún eso más, aún así más me humillaron, me pidieron que leyera esa renuncia. Y la leí con lágrimas y la leí entre sollozos y con el corazón desgarrado. Lo narrado por la expresidenta Lidia Gayler Tejada era muy evidente, pues respecto a los medios de comunicación, estos eran acallados e intervenidos, tal cual ocurrió con Panamericana. A su ingreso al poder, Luis García Meza decía que su gobierno era de reconstrucción nacional. Nosotros estamos hablando de un gobierno de reconstrucción nacional. Estamos hablando de un gobierno de austeridad y de honradez, y yo denuncié la vez pasada, cuando estaban todavía el gobierno de la señora Gayler con su circo, que los mismos diputados estaban haciendo el contrabando respectivo. Algo que quedó marcado en la historia fueron las declaraciones de Luis Arce Gómez, titular de gobierno que en ese entonces llevaba el nombre de ministro de gobierno. Todos aquellos elementos que contravengan al decreto ley tienen que andar con su testamento bajo el brazo, porque vamos a ser taxativos, no va a haber perdón. Posteriormente, y ya en 1982, Luis García Meza renuncia a la presidencia y entrega el mando a una junta militar que posteriormente le entregaría el poder a Hernán Siles Suazo como presidente electo en los comicios de 1980. El general García Meza no es un cobarde, y eso lo saben todos. Pero por encima del orgullo, por encima de la vanidad, está la patria. Es por esas circunstancias que he decidido entregar la presidencia a la Junta de Comandantes. De esa manera se pondría fin a un largo periodo de dictaduras militares en el país, historia que fue ampliamente cubierta por Panamericana. Recuperación de la democracia. Un segundo hecho noticioso en este recuento histórico de la cobertura de Panamericana en sus 50 años de vida tiene que ver con la recuperación de la democracia en Bolivia. Y luego de una lucha constante y sacrificada contra las dictaduras, el movimiento obrero y popular fue precisamente el que le dio a la nación la posibilidad de vivir en paz y libertad. El 10 de octubre de 1982, el doctor Hernán Siles Suazo ingresa a la presidencia y desde entonces rige la democracia en el marco de luces y sombras propias de las evaluaciones existentes.
Esta reconquista de la democracia mostraba concentraciones masivas de personas en la histórica Plaza San Francisco e inclusive en Plaza Murillo. En un discurso registrado en San Francisco, el presidente Siles promete que en el lapso de 100 días habría cambios importantes en el país, cosa que no se cumpliría. Y es este pueblo el que ha realizado la hazaña sin par de la transición pacífica de la dictadura hacia la democracia. Es posible que por el gran esfuerzo democrático y pacífico llevado a efecto entre los próximos 100 días la situación económica empezará a ser aliviada. La situación económica no iba a cambiar y el presidente de entonces, Hernán Siles Suazo, tendría que acortar su mandato y adelantar las elecciones que traería consigo medidas bastante duras desde el punto de vista económico y social. Economía y el Decreto Supremo 21060. Otro episodio de trascendencia en el país durante los 50 años de tarea de Panamericana tiene que ver con una política que hasta hoy está vigente, según muchos especialistas en materia económica. Sí, se trata del Decreto 21060 de 1985 en el gobierno de Víctor Paz Estenssoro. Una vez que asume la presidencia el 6 de agosto de 1985, Víctor Paz describió una situación complicada por la hiperinflación. Al momento de anunciar la vigencia del Decreto Supremo, Paz Estenssoro indicaba que la patria se nos moría, motivo por el cual se asumía tal decisión. La patria se nos está muriendo y es preciso no eludir ningún recurso para un tratamiento de emergencia que detenga el desenlace. La persuasiva elocuencia de las cifras precedentes nos revela que no podemos proponer al país medidas cosméticas para arreglar la situación actual. O tenemos el valor moral, con su secuela de sacrificios, para plantear de modo radical una nueva política, o sencillamente, con gran dolor para todos, Bolivia se nos muere. Acompañada de esta decisión, se produjo también un despido masivo de los trabajadores, sobre todo de las minas, con un nombre que se iba a recordar por muchos años: la relocalización. Y desde este gobierno se marcaría una forma de gobernar en el marco de acuerdos entre las fuerzas políticas de mayor arraigo. A Víctor Paz le sucedió Jaime Paz Zamora del Movimiento de Izquierda Revolucionaria, con el apoyo de Banzer y Acción Democrática Nacionalista, en el marco de una alianza que cruzaba ríos de sangre en 1989. En 1993 ingresa a la presidencia Gonzalo Sánchez de Lozada del MNR en su primer gobierno, dejando decisiones importantes como la capitalización y la participación popular. En 1997 ingresa a la presidencia a través de las urnas Hugo Banzer de Acción Democrática Nacionalista, que por enfermedad no concluye su mandato, dejando la presidencia a Jorge Quiroga Ramírez por sucesión. Ya en el año 2002 ingresa al gobierno nuevamente Gonzalo Sánchez de Lozada, pero no llegaría a culminar su gestión, pues un levantamiento popular lo impidió. Guerra del gas, fin de un ciclo político e iniciación de otro. En el gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada se han dado muchos hechos que supusieron un nivel de cansancio en la sociedad, que a su vez derivó en el fin de un ciclo, pero con lamentables decesos, a raíz de hechos de violencia que aún siguen siendo discutidos. Un primer hecho se produce en febrero del 2003 con el enfrentamiento entre policías y militares, pero el momento de quiebre llegó entre septiembre y octubre del mismo año. El gobierno de entonces pretende aplicar algunas políticas muy cuestionadas, como la venta de gas a Estados Unidos por Chile, aspecto que permitió el levantamiento popular hasta la salida de Sánchez de Lozada del gobierno, aunque antes de eso él mismo decía que no iba a renunciar. Yo no voy a renunciar, no lo vamos a permitir y no va a suceder. Yo no me voy a ir a ningún lado y quiero decirle a Evo, al Maelco y a toda esta gente que se han unido a traer violencia, sangre a la familia boliviana, que no van a tener éxito.
Carlos Mesa asume la presidencia del país en el marco de la sucesión constitucional, pero la situación era demasiado agobiante como para mantenerse en el poder, por lo que también renuncia, activando la misma sucesión hasta el presidente del Tribunal Supremo de Justicia, previa renuncia a esta figura de parte de los presidentes del Senado y de diputados. Eduardo Rodríguez asume la presidencia y su tarea fundamental es la convocatoria a elecciones. Así ocurre, y en el mes de diciembre del 2005 gana las elecciones Evo Morales con el 54% de votos, poniendo fin a un modo de hacer política en el país. En una alocución pública, Evo Morales dice que se trata de una revolución democrática y cultural, agradeciendo el apoyo de sus electores. Bolivia nuevamente demuestra una vocación democrática, una revolución democrática cultural al servicio del pueblo boliviano. En este periodo se fueron impulsando varias medidas calificadas por sus impulsores como históricas, como la nueva Constitución Política del Estado, luego de una constituyente que requirió ayuda del Congreso Nacional. La situación económica se ha tornado expectante por un incremento sustancial de los precios de las materias primas a nivel internacional, según varios analistas, pero también por decisiones internas como la llamada nacionalización, aunque otros dijeron que esa ley de hidrocarburos promulgada por Ormando Bacadíes ha posibilitado esos ingresos importantes. Los años fueron avanzando y las tareas se fueron cumpliendo en el marco de escenarios de tensión, sobre todo al iniciar el primer gobierno. En ese contexto se llegó a marcar un récord de un presidente con más tiempo en el poder. Revolución Pitita. Ante la imposibilidad constitucional de optar por una nueva elección, se propició el referéndum del 21 de febrero de 2016, con un resultado adverso para Evo Morales, hecho que no evitó otras vías legales para la candidatura, y por ello, ante el desconocimiento de la voluntad del pueblo, se inician las protestas. Luego de las elecciones de octubre del 2019, y con denuncias de fraude de por medio, en varias capitales se produjo un gran movimiento ciudadano con bloqueos caracterizados por la presencia de las pitas, y por ello el denominativo de Revolución de las Pititas. El 10 de noviembre se produjo la renuncia de Evo Morales, casi 3 meses antes de concluir su mandato. Renunciar a mi cargo de presidencia. ¿Por qué decidí esta denuncia? Para que Mesa y Camacho no sigan persiguiendo a mis hermanos, dirigentes sindicales, para que Mesa y Camacho no sigan quemando las casas del gobernador del MAS en Oruro, Chuquisaca. El 12 de noviembre del 2019 ingresa a la presidencia Yanine Áñez, y en el mismo mes, pero del 2020, asume la presidencia Luis Arce Catacora. Por ahora, aún se discute lo ocurrido, pues el MAS asume que en el 2019 hubo un golpe, incluso con una sentencia contra Yanine Áñez. Lo destacable fue la presencia de Panamericana en la cobertura de todos los hechos narrados en 50 años de vida. El compromiso se ratifica para seguir sumando las páginas de la historia nacional junto a usted. En Bolivia, la radio es Panamericana. En Bolivia, la radio es Panamericana.